Qué buena forma de cerrar la semana. Muy buenos días. Bitcoin estuvo por encima de $70,000 hace un ratito, Ethereum por encima de 4,000 y ambas monedas comenzaron con esta caída breve. Bitcoin ya visita los 66K, en el caso de Ethereum los 3,800. Esto no se redujo a las dos monedas, también vemos a Cardano, Algorand, Avax que tuvieron su pequeño grado de corrección. Así que aprovechemos para poder revisar los fundamentales de esta mañana, qué datos se han presentado en Estados Unidos, qué nos espera también la siguiente semana y por último hacemos una revisión técnica de BTC, qué nos están diciendo los indicadores en este momento. Así que comparto pantalla y me gustaría que veamos tres componentes, tres datos que son fundamentales para entender qué pasaría con la inflación más adelante. Anteayer estábamos hablando de Powell, cómo iba a mantener una política monetaria estricta y cuándo empezaría el verdadero bull run de BTC. Pues esta clase de datos son importantes y nos conectan con ese video que se lo dejaré aquí en la esquina superior derecha. Esos tres datos son ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Comenzando con el primero, en los ingresos medios por hora venimos de 0,5 con una previsión de que caerían hasta 0,2 y la caída fue a 0,1. Es un indicativo que si el ingreso medio cae, pues obviamente también tendrás menos recursos para consumir más adelante y eso colabora a que la inflación pueda reducirse. Ahora demos un vistazo a las nóminas no agrícolas, porque aquí es donde ya vemos un comportamiento un poco diferente. Había una previsión de una caída de 229K hasta 198K, pero el dato final superó las expectativas y nos ubicamos en 275K. Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos son muy importantes porque solo ellas, el grupo de trabajadores que está aquí, representa hasta el 80% de todo el PIB que se mueve en los Estados Unidos. Pero claro, a pesar de que el dato tuvo un repunte, se sigue manteniendo dentro de ese patrón que vimos a lo largo del 2023, donde fue muy difícil que se superaran los 300K. Por lo tanto, entendemos que el efecto de los tipos de interés sí está funcionando, pero quizás no todavía como Powell quisiera, no hasta esos niveles de reducción tan importante. Venimos de nóminas agrícolas que vea usted las lecturas mensuales que habían siempre por encima de 300 o 400K y en esta oportunidad ha habido un breve rebote hasta 275K. Y yo creo el indicador más importante, el que nos pone sobre la marcha de que esta política monetaria podría estar funcionando, es la tasa de desempleo. Anteriormente era de 3,7 y en esta lectura ha sido de 3,9%, es decir que el desempleo, empieza a subir. Cuando hay menos personas que tienen trabajo, obviamente se consume menos en una economía y eso colabora a que la inflación se baje. Esto también lleva a ser un poco cruel porque hablamos de gente que no tiene trabajo, pero Powell lo dice con otras palabras, el hecho cuando se queja, ¿no?, de que ven todavía esa economía demasiado robusta, muy fuerte y que debe de tener un ajuste, básicamente se refiere a esto, que empleos se vayan perdiendo, que suba la tasa de desempleo y una vez que ha subido lo suficiente, también la inflación tendería a relajarse, al menos en teoría. Ese 3,9% igual al dato de noviembre del 2023, pero cuando hablamos de verdaderas crisis económicas, si es que la hubiera, recuerde que seguimos con esta teoría de que si la Fed recorta tipos por una crisis económica, entonces el mercado caería de una forma brutal. Y a lo que vamos es que en otras crisis pasadas la tasa de desempleo ha sido superior al 6%, en el 2008 se disparó hasta el 10%, así que un 3,9, aunque sigue siendo un número alto, no sería un número que nos hable como de una posible recesión más adelante o de problemas más profundos. Ya si viéramos una tasa en torno al 4,5 al 5%, yo creo que ahí sí ya podríamos empezar a discutir y hablar de una posible recesión más adelante o de una economía que cayó más de lo que la Fed deseaba después de su política monetaria. Teniendo clara esta información, le recuerdo que para la siguiente semana se presentan datos de inflación subyacentes y también totales, tanto desde perspectiva mensual hasta anual. Lo estaremos revisando aquí en el canal y eso será el preludio para la decisión de tipos de interés del 19 de marzo, que esperamos no se muevan mucho. Si usted está ahí como un poco desorientado con esta información, ¿de qué está hablando este tipo? Pues vea nuestro video de anteayer.
titulado El verdadero bull run de Bitcoin y las altcoins. Y titulado ahí en portada todavía no, y aparece Powell. Ahí le doy una explicación con términos muy sencillos de cómo podemos entender esta parte. Pues bien, ahora sí, hagamos un pequeño comentario técnico. ¿Qué nos dicen los indicadores de BTC en la situación actual? Este gráfico es diario, pero subamos al mensual por un momento. Vea usted lo que ha ocurrido aquí. Bitcoin en un nuevo máximo histórico por encima de 70.000. Y aquí hay varios, ¿no? Que ya están en la teoría. Cuidado que este sí es un triple techo confirmado y más, ¿no? Más patrones y más figuras chartistas. Que ustedes saben, yo no me meto tanto al tema de los patrones. Eso lo dejaremos para las personas que se especializan más en ese campo. Pero estamos viendo ya este nuevo máximo histórico con niveles muy similares a los anteriores. Que vamos, hay una distancia de $1,500 apenas. Pero bajemos ahora a ver la gráfica diaria y veamos cómo el RSI ha tenido una corrección muy importante después de que Bitcoin tocara por encima de 69K. Hablábamos de este RSI que ya andaba en niveles de 87 puntos, 86, y ya eso históricamente para Bitcoin siempre indica alguna corrección. Entonces, esa caída que tuvo Bitcoin anteayer llevó el RSI hasta 69 puntos. Es un buen puntaje, te da un terreno como para luego atacar a una nueva zona superior, y en este caso Bitcoin lo acaba de hacer, en torno a $70.000. Claro, ya el RSI entra en esa zona de 73, donde ya hablamos de sobrecompra y donde siempre es arriesgado que te estés moviendo. Ya hay muchos compradores, la codicia se sigue manteniendo en 79, 80 puntos, así que lo más normal es que existiera algún periodo de rango por aquí. Si no vamos a tener una corrección que sea muy poderosa, entonces el rango es lo aceptable. Y si pudiéramos recuperar los retrocesos de Fibo y confiamos, digamos, en este tipo de análisis, la corrección de Bitcoin apuntaría a $57.200. Sin embargo, esta medición ya la hicimos después del máximo que Bitcoin había marcado. Y fíjese usted, la corrección estuvo a punto de llegar a ese nivel. Bueno, que se quedó un poquito lejos, ya que cayó hasta $59.000. Y la corrección era en torno a 56.340 según los retrocesos de Fibo. Pero claro, en la medida que el precio sube, hacemos un nuevo cálculo de dónde se prevén esos retrocesos. Así que el primer punto sería en $57.000 y el segundo en torno a 49.000. Sabemos que la cantidad de dinero que entró durante el último mes, vamos, eso fue dramático. Si hubiese una corrección de esta naturaleza, creo que nadie debería de sorprenderse. Estaría dentro de lo saludable, entre comillas, y en especial la zona del 38% coincide con este pequeño rango que tuvimos por acá en el mes de febrero. Sin embargo, cuando el mercado tiene esta emoción, cuando tú tienes el halving tan cerca, cuando la decisión de política monetaria parece que sí habrán reducción de tipos de interés más adelante, casi cuando hay un escenario así, con tanto optimismo, no se acostumbran a ver correcciones tan profundas. Más bien son unos breves periodos de rango antes de que Bitcoin tome fuerza para volver a superar el último máximo. Y con esto hacemos la conclusión de siempre. Si la Fed llega a anunciar algún tipo de recorte de tasas por recesión económica, la corrección de Bitcoin será muy importante. Pero si no hay necesidad, o mejor dicho, si el recorte de tipo se da sin corrección, sin recesión económica, pues hombre, nos podemos olvidar de caídas súper importantes y nada más conformarnos con estos pequeños retrocesos, unos periodos de rango y a partir de ahí nuevos máximos. Pero bien, dejarme usted en la cajita de comentarios cómo ve la situación. ¿Cree que Bitcoin a partir de acá tendría una corrección bastante importante o le parece que no es para tanto y más bien estaremos en rango por unos días hasta superar otra vez esos $70.000? Estaré encantado de leerle en la cajita de comentarios y nos seguimos viendo con más contenido el día de mañana. Hasta la próxima.